Buenos días tengan todos ustedes. Les damos la más cordial de las bienvenidas desde la Escuela Preparatoria número 20 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Asimismo, saludamos a las preparatorias hermanas que nos siguen vía Internet. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría Académica y en coordinación con la Dirección de Estudios del Nivel Medio Superior y la Escuela Preparatoria número 20, presentan la conferencia Bernardo Reyes, reflejo de la política nacional porfirista, que será dictada por la profesora María Luisa Santos Escobedo, miembro de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. El día de hoy nos acompañan el maestro en Artes Juan García Ramírez, director de la Preparatoria número 20 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La profesora María Luisa Santos Escobedo, miembro de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística y conferencista el día de hoy. Maestro José Reséndiz Valderas, presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Doctora Paula Villalpando Cadena, coordinadora de Educación a Distancia. Maestro Arturo Delgado Moya, expresidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Doctor Juan Carlos Tolentino Flores, miembro de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Compañeros maestros y alumnos de la Preparatoria número 20, así como todas las personas que nos siguen a través de la red. Vamos a iniciar este evento y para eso pido al maestro en Artes, Juan García Ramírez, director de la Preparatoria número 20, que les dirija un mensaje. Gracias, maestra, gracias a todos. Nos sentimos honrados, ¿verdad?, por el día de hoy, ya que estamos siendo bendecidos principalmente por haber sido electos, el hecho de que vengan a participarnos una parte de nuestra historia. Ustedes, estudiantes, conozcan y reconozcan aquellos personajes ilustres que han hecho historia y que gracias a ellos tenemos esta parte social estable. Sí, agradecemos a todas aquellas personas y principalmente a la maestra que nos va a participar de este pequeño trozo de historia. Sí, y bienvenidos, sí, y esperemos que sea nutritivo. Gracias. A continuación, el maestro José Reséndiz Valderas, presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, les dirigirá un mensaje. Buenos días, distinguido presidium, estimados estudiantes, personalidades que nos acompañan en este evento tan interesante, personal docente de esta preparatoria, la número 20 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realmente nos complace estar con ustedes en eventos como estos, que de manera particular los consideramos de gran relevancia porque
a través de ellos, la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, que me honro en presidir, y por un convenio que se establece con la Universidad Autónoma de Nuevo León, es posible que estos eventos se realicen con maestros que son integrantes de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Pero además, en tiempos de la globalización, estos eventos adquieren mayor dimensión por lo que significa este proyecto de globalización, que no es el proyecto de México en especial, sino el proyecto de países de un mayor nivel de desarrollo. Y por lo tanto, con el proyecto de globalización vienen aparejados consecuencias que a veces no son muy gratas para los países menos desarrollados, porque son proyectos que detrás de ellos hay intereses económicos muy concretos y que además se proyectan o se reflejan consecuencias no muy agradables para los países en vías de desarrollo como es el nuestro. Y una de las consecuencias más graves, yo diría que es la pérdida de ciertas tradiciones, porque vienen aparejado con estos proyectos lo que es la transculturización, donde no solamente queda en la pérdida de tradiciones, de costumbres que constituyen la esencia nuestra de países como nuestros, y por lo tanto una pérdida relativa de la identidad. Y también los conceptos de soberanía con proyectos como estos tienen que redefinirse necesariamente. Sí hay industrialización, hay un desarrollo tecnológico mucho más acelerado, que son tecnologías de punta, pero de países más desarrollados. Y bueno, esto tal vez no sea tan negativo, pero es necesario tener conciencia de ello. Y esa conciencia es muy importante que la tengan los estudiantes como ustedes de nivel de preparatoria. Y esa conciencia, yo digo y estoy seguro que así es, se adquiere a través del conocimiento de la historia nuestra. No hay otra manera de tener una mayor conciencia de ello que conociendo quiénes fuimos, quiénes somos y qué podríamos ser en el futuro. Y eso solamente se conoce a través de un conocimiento profundo de la historia mexicana. Por eso consideramos que eventos como estos tienen una gran importancia. Y a través de la historia, que es parte de las ciencias humanas y sociales, la sensibilidad como mexicanos también adquiere mayor dimensión y sabemos valorar más lo que es nuestro. Sabemos aquilatarlo mucho más que cuando no se conoce, porque no podemos querer ni amar lo que no conocemos. Y esto, por eso es importante, a través de la historia podemos adquirir ese conocimiento que nos permita tener o querer cada vez más el país donde estamos, y ese país se llama México, con una tradición histórica sumamente rica que no tienen otros países. México es uno de los países con una tradición más rica del pasado. Nosotros conocemos el origen de los mexicas y
y cómo ha evolucionado nuestro país hasta hoy. Por eso, tener conocimiento pleno de ello solamente se adquiere a través de la historia, de ahí la gran relevancia que tiene el estudio y el conocimiento de una ciencia como esta. Y qué bueno, porque eso también demuestra que estos eventos demuestran que las autoridades de la Rectoría, y de manera particular en estos momentos el señor rector, doctor Jesús Sánchez Rodríguez, demuestra la preocupación que hay porque nuestros estudiantes conozcan las ciencias humanas y sociales, que son altamente importantes para que nuestros estudiantes el día de mañana lleguen a tener una conciencia plena de dónde vienen, qué somos y hacia dónde podemos ir. Así es que nos felicitamos nosotros en particular y a ustedes también por ser partícipes de estos eventos tan importantes. Muchas gracias. Les solicito a los miembros del Presidium que pasen a ocupar un lugar en el auditorio. Me voy a permitir leer algunos puntos del currículum de la maestra María Luisa Santos Escobedo. La maestra es originaria de Villaldama, Nuevo León, egresada de la Escuela Normal Miguel F. Martínez y de la Escuela Normal Superior con especialidad en Ciencias Sociales. Obtuvo su posgrado en la Escuela de Graduados de la Normal Superior con maestría en Educación Media y especialidad en Ciencias Sociales. Realizó diversos estudios en el extranjero de inglés avanzado en diferentes universidades. Tiene diplomados en Historia de México, Historia de la Cultura Mexicana, Identidad de la Cultura Norestense. Seminario Nuevo León en la perspectiva del nuevo milenio. Se ha desempeñado como maestra de primaria y secundaria. Ha publicado más de 20 libros, además de diferentes folletos. Entre sus múltiples reconocimientos destacan la medalla Rafael Ramírez por 30 años de servicio en la educación estatal por el gobierno de nuestro estado, medalla al mérito de la crónica por la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León, medalla al mérito cívico presea del estado de Nuevo León, medalla al mérito histórico Capitán Alonso de León, otorgada por la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Obtuvo un homenaje a la maestra distinguida por la Sociedad Internacional Delta, Kappa y Gamma. Además, la Casa de la Cultura de la Hacienda Santa Fe de Villaldama lleva su nombre. Cedo el micrófono a la maestra María Luisa para que dé inicio a la conferencia. Donde usted guste,
Bueno, me da mucha pena incomodar el mobiliario que ya tenían distribuido, maestro, pero a mí me parece una atención siempre dar mis pláticas de pie. Muy buenos días. Ningún régimen autoritario dura eternamente. Es una frase del presidente Barack Obama. Vamos a hablar de un tema que se llama Bernardo Reyes, reflejo de la política nacional porfirista. Me encanta estar en esta preparatoria porque está muy arbolada, los maestros muy atentos, su director, el maestro Juan García, el maestro José Reséndiz, que nos acompaña como presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa, el maestro Florentino, el profesor Arturo Delgado, la maestra, la doctora Paula, y distinguidos maestros todos, y los alumnos también muy atentos. Esto da un ambiente tranquilo, ¿verdad?, como del que vamos a hablar ahorita, de un ambiente de paz y tranquilidad. Para conocer al mejor representante de la política nacional porfirista, es necesario estudiar su actuación como gobernador en el estado de Nuevo León. Una de las etapas más trascendentes de México es la del porfiriato. El nombre de este personaje que recorrió el mundo es necesario estudiarlo en el contexto de la historia nacional, de lo que pasaba aquí en el país, en especial en el estado de Nuevo León. Los primeros 50 años de vida independiente en México, al igual en el estado de Nuevo León, al igual que en los demás estados, se vieron inmersos en diferentes conflictos y guerras de carácter local, nacional e internacional. Después de tener la independencia, tuvimos un efímero imperio, luego una incipiente república federal, luego centralista, luego tuvimos la pérdida de Texas y así nos invadieron, tuvimos dos invasiones, la de Estados Unidos y la de Francia, además de tener problemas de ataques de los apaches y comanches. Aquí en algunos estados, en especial en el de Nuevo León, tuvimos el ataque de los caudillos y de los caciques. Siempre estaban disputándose el poder político, o bien a veces lo hacían también por llamar la atención del centro. En torno a estas actividades, pues la vida de Nuevo León se hacía nada más en base a actividades de tipo político y militar, y aquellas actividades útiles a la población quedaron en el olvido. La llegada de Reyes a Nuevo León en un periodo de constante lucha entre los caudillos realmente que se distinguían aquí en Nuevo León, como el general Jerónimo Treviño, don Francisco Naranjo y el licenciado Lázaro Garza Ayala. Estos caudillos tenían siempre en conflicto nuestro estado. Entonces, pues al asumir la presidencia, el presidente don Porfirio Díaz, en 1877, consideró que debía mandar una persona aquí para que estuviera en el poder y tener más tranquilidad. Así pusieron de gobernador a don Canuto García, que duró solamente 5 días en el poder. Y ya después siguió la lucha, siguió don Genaro Garza García, que mantuvo el poder durante 10 años. El historiador el profesor Israel Cavazos Garza nos dice que aquí en Nuevo León había 2 grupos localistas, uno de ellos encabezados por el gobernador Genaro Garza García, entre los que figuraban el general Jerónimo Treviño y Francisco Naranjo, que era un grupo independiente que no aceptaba las decisiones del centro, y otro grupo civilista, encabezado por Lázaro Garza Ayala, que aceptaba las decisiones que venían de don Porfirio Díaz. Este señor, el general Lázaro Garza Ayala, era militar y jurista. En ese ambiente se vino una tercera postulación del señor Genaro Garza García, pero no fue aceptada aquí en Nuevo León porque los antiguos caudillos enemigos de él pues no lo aceptaron y tuvieron que nombrar a otra persona más, a don Viviano Villarreal, y así estuvieron cambiando de gobernador hasta que se pensó en que debía nombrarse una persona que viniera a calmar la situación porque Nuevo León se declaró en estado de sitio.
Los caudillos seguían luchando entre ellos mismos y pues tuvieron que mandar de gobernador al general don Bernardo Reyes, quien estuvo en un periodo provisional de 1885 a 1887. Dejó ahí un periodo intermedio, como lo vamos a ver ahorita más adelante, para disimular su propósito, que en realidad era el mismo de Porfirio Díaz, de prolongarse muchos años en el poder. Se convocó a elecciones y resultó electo como gobernador el general Lázaro Garza Ayala, quien tuvo que luchar con sus antiguos enemigos y realmente no estuvo mucho en el poder y dejó otra vez el mando, pues dejó el terreno propicio para que se nombraran nuevas elecciones y aquí ya se nombra como gobernador de Nuevo León al general don Bernardo Reyes. Don Bernardo Reyes ya desde el 4 de octubre de 1889 ya es nombrado gobernador electo del estado para quedarse pues por más de 20 años en el poder. Creo que ahí hay algunas fotografías de los personajes que yo les estoy mencionando. En esta política hubo muchos municipios en el estado que fueron modelo para seguir la política de Porfirio Díaz, al igual que Bernardo Reyes, como un reflejo de la política nacional. Así tenemos, por ejemplo, el municipio de Villa Aldama, que era un municipio minero, tenemos Garza García, tenemos Villa Santiago, Doctor Arroyo y otros municipios como Salinas Victoria. Para estudiar el reflejo de la política de don Porfirio Díaz aquí en el estado, pues hemos separado algunos rubros para podernos ir llevando por orden ahí algunos aspectos que es necesario tomar en cuenta, que realmente el periodo de Bernardo Reyes es tan largo que habría que decir muchos, pero muchos avances que se llevaron a cabo. Primeramente, era necesario establecer un orden. Ellos se basaban en el lema de orden y disciplina, ¿verdad? Orden y progreso. La paz porfiriana se estableció en Nuevo León y pronto se propagó por todos los municipios del estado. El señor don Bernardo Reyes pronto se olvidó de los grupos que lo habían ayudado y formó su propio partido que se llamó Unión y Progreso. Este grupo de hombres eran de toda su confianza, eran personajes que tenía en cada uno de los municipios. Reyes, en la cuestión política, siguió muy de cerca la política de don Porfirio Díaz, de una aparente democracia, de que todos podían participar, pero realmente era un poder absoluto el que se ejercía aquí en Nuevo León, porque así se ejercía desde el centro, y tuvo un control en el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo estaba representado por el mismo gobernador, el señor Reyes. El legislativo tenía 10 diputados, más uno por Monterrey. Algunos autores dicen que pues el señor Bernardo Reyes les dictaba o les redactaba los proyectos que debían de ser aprobados en el Congreso del Estado, ¿verdad? Y bueno, pues entonces tenía todos los diputados por su cuenta. Entonces, pues como ven ustedes, pues el resultado de este control fue una estabilidad política nunca vista, pero con muy poco desarrollo político. Casi no hubo desarrollo político, porque ellos decían que pues entre más partidos políticos había, pues era menos probabilidad de avanzar en el progreso. Reyes constantemente burló los derechos cívicos de los ciudadanos, porque pues no podían ejercer su derecho a votar. Los ciudadanos aquí en Nuevo León terminaron por que decidiera la planilla a elegirse el señor gobernador. Bernardo Reyes personalmente palomeaba a todos los personajes que iban a integrar un municipio, ¿verdad? Desde el alcalde, los regidores, bueno, el síndico, todos los que iban a participar. Igualmente Porfirio Díaz lo hacía a nivel nacional, palomeaba a todos los gobernadores que debían de estar en ese momento. Aquí en el caso de mi municipio, en Villa Aldama, se dio este fenómeno en la persona de don Arnulfo Botello Villarreal, quien duró 20 años en el poder.
el señor Arnulfo Villarreal pues se apoyaba de otras personas y solamente cambiaban de puesto, los nombres eran los mismos. Si antes era alcalde primero, después pasó a ser alcalde segundo o bien regidor. De tal manera que los ciudadanos de Villaldama, cansados de que fueran los mismos gobernantes, vinieron con el señor general don Bernardo Reyes, que era muy atento y recibía a todas las personas. Entonces le dijeron que pues siempre eran los mismos y que ellos traían una tercia ahí de personajes para que eligiera uno. Entonces el señor gobernador les dijo, pues que sea el más idóneo, el que consideren ustedes más idóneo. Entonces estas personas dijeron, no, pues va a ser Macedonio, ¿verdad? Un trabajador de las minas, porque así lo entendieron. Y don Arnulfo Botella se regresó en el tren más rápido que teníamos en Villaldama, que se llamaba el Águila Azteca, porque para venir lentos pues había la marrana, ¿verdad? Entonces le dijeron, bueno, pues ese señor Macedonio es una persona que no conoce nada de administración, no puede ser el alcalde. Dijo, no, yo les dije que escogieran el más idóneo, el más adecuado, y ellos entendieron que a Macedonio, ¿verdad? Para alargar su estancia en el gobierno, don Bernardo Reyes le hizo una reforma a la Constitución Política del Estado. En lugar de ser de 2 años, como se acostumbraba, la pasó a 4 años y así prolongarse. Además, otra condición era que debe haber un periodo intermedio para poder seguir siendo gobernador. Entonces, le hizo otra pequeña enmienda final, donde decía que podía ser elegido en forma indefinida por los años que quisiera. Así es que, pues, así estuvo todo ya muy fácil para él. La única molestia que tenía era firmar cada vez que él era reelecto. Desde que llegó aquí a Nuevo León, el general Reyes mantuvo su cargo en las armas. Siempre fue militar y con esa misión llegó aquí a Nuevo León de apaciguar a los grupos en poco tiempo y lo logró en forma inteligente, o bien en algunos casos utilizó la fuerza. Fue en forma violenta como apaciguó a algunas gentes que estaban ahí en contra de él. Utilizaba mucho el lema, divide y vencerás. A algunos caudillos les dio puestos importantes y a otros pues les dijo que si no estaban de acuerdo pues que se fueran del estado. En fin, él quedó en poco tiempo como gobernador y jefe militar de esta zona. Lo que es notable en el caso de don Bernardo Reyes aquí en Nuevo León es que el poder siempre lo ejerció en forma hábil y humanitaria. El régimen de don Bernardo Reyes pues era muy autoritario, pero sin embargo lo hacía en forma humana. Siempre trató a las personas no con la prepotencia de un gobernador para con sus colaboradores, sino era una persona que escuchaba, que daba consejos. Tenían las tendencias paternalistas propias de la época, que también las ejercía don Porfirio Díaz. Entonces, los ciudadanos de aquí de Nuevo León así lo aceptaron y así seguimos con el régimen de Bernardo Reyes. También un rubro muy importante que se destaca es la dirección de la justicia. En su largo mandato, Reyes fortaleció la policía rural, así también puso en orden el poder judicial. Fíjense que en los municipios con 2 policías era suficiente para estar tranquila la población. Y pues gracias a esa policía rural que aparecían esos señores armados por todos los ranchitos, se mantuvo el estado tranquilo. Se acabó el contrabando, el bandolerismo, sobre todo el contrabando que se realizaba en la frontera, y también los golpes armados también los apaciguó. Los calmó, como el señor de acá al norte, de don Catarino Garza, un señor de ideas liberales, ¿verdad? Por ahí viene un estudio muy completo del profesor Celso Garza Guajardo. Pues Reyes lo acusó de que se había apropiado de algunas casas o terrenos que no le correspondían y le ofreció la cárcel o que se fuera del estado. El señor Catarino Garza se fue hacia la frontera y siguió con sus ideas liberales. Otro caso acá en Villaldama es el señor Juan Rodríguez, llamado El Coyote. También corrió la misma suerte de que saliera del estado.
pero un golpe muy sonado de las gentes que no estaban de acuerdo, que estaban de acuerdo con un partido oponente a Reyes, fue el evento bélico que se dio ahí en las azoteas del Palacio Municipal, donde un grupo de gentes opositoras fueron atacadas y fueron heridos de bala ahí mismo, ¿verdad? Y los demás pues fueron encarcelados. Reyes encarceló entre los personajes más distinguidos a don Santiago Roel Melo, que es autor del libro de historia, de apuntes históricos de Nuevo León, y también a Adolfo Duclos Salinas, un distinguido periodista y después autor de libros. Claro, pues estuvieron primero 6 años en la cárcel y luego les ofreció el indulto con la condición de que abandonaran el Estado. Otra disposición que importante para impartir la justicia fue que acabaron los juegos de azar, los juegos que se practicaban, decía que era el origen de muchos de los males que padecía la sociedad. Entonces, como ustedes ven, ya tenemos un Estado tranquilo, en paz y en orden para avanzar en los demás rubros. La administración pública. Bernardo Reyes mantuvo una administración pública reducida. Muy poquita gente trabajaba en las presidencias municipales, no como ahora que en los pueblos casi todos quieren trabajar en la presidencia municipal, ¿verdad? Él con pocos empleados arreglaba la administración pública. Además de que todos los empleados públicos, la mayoría no cobraba, ni los alcaldes. Por eso los alcaldes pedían permiso cada 3 meses por 2 o 3 días, claro, con un oficio correcto que enviaban al señor gobernador. Los presupuestos, expresaba Reyes que siempre los presupuestos que se hacían siempre alcanzaban, porque eran manejados con mucha rectitud, siempre los ingresos fueron mayores que los egresos, siempre quedaba un excedente que se utilizaba en obras materiales, pues lo que quieran pensar, en plazas o en kioscos, lo que fuera, ¿no? Quizá una de las mejores aciertos que tuvo Reyes en la administración pública fue no aumentar las contribuciones, no aumentaron los impuestos, ¿verdad? Y eso es una ventaja. Además, en los municipios les mantuvo un solo impuesto, ya no hubo impuestos o arbitrios especiales, porque era común que el que vendía, por ejemplo, mezcal, tuviera un impuesto, los que tenían un rastro, pues otro impuesto. El rey dijo que era igual el impuesto para todos. Entonces, eso también a la gente la tenía tranquila porque no estaban pendientes de que iba a haber un aumento. Las tesorerías municipales también contaron con un visitador general, como un contralor que le revisaba las cuentas. Siempre en los informes de los alcaldes nosotros encontramos que hay ingresos y egresos muy controlados por estas gentes, porque Reyes le tenían que informar si iban a hacerle un arreglo a la plaza y costaba 100 pesos, había que estar autorizado por el señor gobernador. Y lo más importante es que en el periodo de Reyes no hubo necesidad de recurrir a préstamos, porque ahorita casi todos los estados o los gobiernos tienen préstamos a largo plazo y lo dejan siempre como una carga para el gobierno que sigue. Fíjense que en el periodo de Bernardo Reyes nosotros nos encantamos al revisar sus informes. En ese periodo se hicieron los censos y las estadísticas. Ya desde antes se practicaban estadísticas, contabilidad de habitantes, en fin, desde la época de la colonia, pero en la época de Reyes se llevó a cabo una innovación tanto en el registro civil como en el registro público de la propiedad. Se eficientó todos estos lugares donde había contabilidad, pero creo que en Bernardo Reyes en 1891 se hizo uno de los censos más completos porque se basó en un patrón o en un programa de nivel nacional. Es asombroso que en esos censos nos informen no solamente de cuántos habitantes hay, sino también ahí se sabía de flores, de árboles, y también pues cuántos tenían defectos físicos, si había tantos cojos, ciegos, bueno, se informaba de todo, era un informe completo y en ese tiempo pues se nos informó de la población absoluta que tenía el estado de Nuevo León.
contábamos con 271.987 habitantes en 1891 y el último censo que se levantó es el de 1900. Bien, desde tiempos atrás siempre había problemas con los límites de los estados y también entre los municipios. En la época de Bernardo Reyes se llevaron a cabo pues los límites, no solamente en forma escrita, sino también gráficas. Aparecen mapas ahí que la línea roja divide este municipio con el otro. Y pues no solamente tenemos esos límites de los municipios que los utilizamos hasta la fecha, sino también de los estados, sobre todo con los estados vecinos de Coahuila y Tamaulipas. Nosotros no teníamos frontera con los Estados Unidos, entonces hubo un acuerdo para hacer tener un pedazo de frontera con el estado de Coahuila y nos cedieron un terreno que se llama La Pita en 1892 y el 16 de diciembre del mismo año se fundó la Congregación de Colombia. Eso era no nada más una cuestión de límites. A cambio de ese terrenito, ¿verdad?, de Colombia, nosotros cedimos a Candela, Coahuila, ¿verdad? Ese era de Nuevo León y ahora es de Coahuila. Lo importante era la idea política que tenía Bernardo Reyes, de extraditar los reos de cualquier calidad que fueran los reos para pasarlos de Estados Unidos aquí a México sin tener que pasar por la Secretaría de Relaciones. Y desde luego respetando el tratado celebrado entre Estados Unidos y México. Fíjense que también Reyes también hizo los voceros, los periódicos. Nosotros tenía mucha obra, entonces tenía que informar a todos los municipios de la obra que se hacía y de todo lo que estaba pasando. Para eso fundó un periódico el 15 de diciembre de 1888 que se llama La Voz de Nuevo León. Ahí tenemos ese periódico. Ahí relataban las visitas que hacía el gobernador también a los municipios. Pero Bernardo Reyes, al igual que don Porfirio Díaz, le gustaba que su obra se conociera a nivel internacional. Entonces tenemos un periódico muy importante que circulaba aquí en Monterrey, se llamaba el News Monterrey News, perdón. Pero también don Porfirio Díaz también tenía su periódico muy reconocido para nivel internacional y se llamaba el Mexican Herald, o sea, el Heraldo de México, que todavía circula, ¿verdad? Entonces ellos también eran ostentosos de la obra que hacían. Una forma de difundir, ¿verdad? No como dicen ahora, hay que cacarear lo que hacen los alcaldes, ellos también lo difundían en forma escrita. Aunque Reyes ejercía un control completo del pensamiento, la gente que no pensaba igual no podía expresar sus ideas, sin embargo su sentido humanitario le permitía que se publicaran algunos periódicos y así en muchos municipios tenemos periódicos pues de orden, bueno, con temas de información, literarios. Por ejemplo, ahí en el norte circulaba El Minero Fronterizo y había otro periodiquito que se llamaba La Brisa, que era literario y de noticias de modas, así es que eso no perjudicaba en nada el sistema impuesto. También pues aquí otro rubro que se maneja también es la prosperidad material y social. Don Bernardo Reyes Jóvenes era originario de Guadalajara y era hijo adoptivo de Nuevo León. Logró la anhelada tranquilidad y convirtió al estado en el estado más progresista de México, el estado de Nuevo León. Y a Monterrey, de ser una ciudad desértica, la convirtió en una ciudad industrial, llamada en ese tiempo el Chicago de México. El gobernador promovió el embellecimiento de la ciudad con un crecimiento ordenado y la construcción de edificios públicos. Se introdujo algunos servicios como el agua, la luz, el drenaje y pues había comunicación por medio de tranvías de tracción animal. Tuvieron un gran desarrollo las fábricas, ¿verdad? Gozaron todas de estímulos, eran la base del progreso aquí en Nuevo León. Todos estaban exentos de pagar impuestos, sobre todo en la cuestión de las fábricas.
Al mismo tiempo se desarrolló la banca, el comercio. Bueno, pues hubo un incremento en las redes ferroviarias, ya teníamos ferrocarril, pero aumentaron. Y bueno, pues también se logró que la mujer tuviera más preparación. Antes nada más teníamos la educación básica y con Bernardo Reyes ya tuvimos la preparación de la normal y de algunos oficios. Edificación. Pues ante el crecimiento de la población y de las actividades comerciales era necesario también tener más edificios para que brillara Nuevo León dentro de los demás estados. Y así don Bernardo Reyes ofreció que todos los que quisieran construir edificios a partir de 8 millones de pesos de inversión, ¿verdad? Pues él les ofrecía un 5% de no pagar impuestos, ¿verdad? Entonces, ante esta exención de impuestos, mucha gente decidió invertir. Y las primeras construcciones les dijo que tenían que ser en 2 ejes viales principales, que eran la calzada Unión y Progreso, ¿verdad? La calzada Madero, que se llama ahora, que son las calles de Madero y Pino Suárez. Ahí en el cruce de esas calles, pues se construyó en el año de 1909 un arco de triunfo, que le decimos nosotros el arco de independencia, porque fue para celebrar el centenario del mismo evento histórico. Ahí lo ven ustedes, se han pasado por ahí por el arco, ¿verdad? Porque ustedes viven muy cerquita de Monterrey, así es que no, yo creo que conocen Pino Suárez por ahí. También les ofreció en 1892 a los constructores que podían hacer casas, habitación y edificios cerca de la Alameda Porfirio Díaz. Ahora se llama Alameda Mariano Escobedo, pero ahí hay muy bonitas construcciones de la época de Reyes, ya que pues él decía, está paralizado el trabajo de la construcción y hay mucha gente desocupada, entonces él ofreció que no pagaran impuestos y bueno, pues empezaron a construir y hubo centenares de jornaleros que tuvieron trabajo. Además, los materiales que se utilizan en la construcción, pues también se pusieron pues en un gran desarrollo. Ese es la Alameda antes. La demanda de la población estaba creciendo y estaba progresando, pues también demandaba también ensanchar calles, hacer las calles más amplias, hacer calzadas, tener rastros, tener plazas, pues tener teatros y asimismo planteles de diversa clase, ¿verdad? Y para esto don Bernardo Reyes dictó una ley que quizás ahorita no se… es un decreto que había expropiaciones por causa de utilidad pública. Eso es muy bueno, ojalá lo hicieran todavía estuviera vigente en los municipios. En los municipios encontramos muchas casas viejas y muchos solares abandonados ahí llenos de matorrales y víboras y no los pueden utilizar los alcaldes porque pues no pueden aplicar la ley que dio Reyes, el decreto de expropiarlos por causa de utilidad pública. La industria es un renglón también que no podía escapar a este progreso que se da en la época de Bernardo Reyes. Ya desde antes, finales del siglo XIX teníamos industria, sobre todo industria de carácter textil, de hilados y tejidos. Aquí sobre todo Bernardo Reyes los estimuló a todos los fabricantes, sobre todo pues los manufactureros de este tipo. En estos favores que les daba Reyes de no pagar impuestos, también se incluía a los extranjeros, así es que hubo mucha inversión, no nada más nacional, sino también internacional. Así el Ejecutivo se abocó a la creación de inversiones de carácter textil. Ahí tenemos en 1854 se fundó La Fama en Santa Catarina, era una fábrica de hilados y tejidos. Aquí en Santiago, El Porvenir, que también era una fábrica, es de 1871, fue antes. Y en 1874 tenemos La Leona. Nosotros teníamos la facilidad de tener mucho algodón aquí en el estado de Coahuila y en la región lagunera, por eso se establecieron primero estas fábricas.
Pero lo importante es que junto con estas fábricas de hilados y tejidos se desarrollaron muchos pequeños talleres y artesanías, porque para hacer una camisa gacela que se hacía aquí en el Porvenir, aquí de Santiago, pues había que ponerle botones, había que ponerle zipper a los pantalones, o bueno, pues agujas, tijeras. Entonces se formaban muchos tallercitos y artesanías alrededor de las mismas. Estimulados ante tantas exenciones de pago de impuestos y por la paz que reinaba en el Estado, finalmente acudieron a Monterrey a inversionistas para pues llegar a un renglón que estaba un poquito detenido, como fue la fabricación o la inversión en acero. En ese tiempo, entre 1889 y 1890, había un problema con los Estados Unidos. No querían fundir los metales que se daban aquí en Nuevo León porque los consideraban de baja graduación, como la plata y el plomo. Y pues costaba mucho para el Estado mandarlos a fundir hasta Estados Unidos. Entonces realmente no era que fueran de baja graduación, lo que pasa es que Estados Unidos producía también esos metales y no le convenía. Entonces aquí en Nuevo León, pues el gobernador pues abrió el campo a la minería y la sacó de la postración en que se encontraba, y la primera fundición que se estableció fue la fundición de fierro y elaboración de maquinaria por un empresario inglés llamado don Juan Price, y le dio una exención de 15 años. Ahí no iba a pagar impuestos por 15 años. Fíjense, muchachos, que esta exención de impuestos que hacía el gobernador no era así nada más porque no paguen impuestos, no. Les daba un compromiso de alguien iba a establecer una compañía de luz, tenía que depositar 300,000 pesos. ¿En cuánto tiempo la vas a instalar? En 3 años. Si en 3 años no funcionaba la compañía de luz, perdía los 300,000 pesos el inversionista. Así es que todo estaba muy bien pensado por el señor gobernador. Y así hubo otras compañías de acero que invirtieron aquí en nuestro estado. Pero creo que una muy importante compañía fue la Gran Fundición Nacional Mexicana de los hermanos Guggenheim, porque se traían metales de todos los estados de la República y no solamente se fundía plata y plomo, también se fundía oro y cobre y otros metales. Entonces eso disparó mucho la industria de acero en Monterrey y desde luego quedaron muchos ingresos para el Estado. Y la simbólica o la de nosotros, ¿verdad?, es la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, que es el símbolo de Monterrey, uno de los símbolos, ¿verdad? Esta se constituyó el 5 de mayo de 1900. Esta fue la que alcanzó 30 años de exención de pago de impuestos. Por eso la fundidora se fue para arriba. En el año de 1987 y 1988, yo estuve como directora de la secundaria número 8 allá en el Parque España. Todos los trabajadores eran de fundidora y recuerdo que en ese año pues todos los muchachos empezaron a salirse de la escuela, hubo un éxodo de habitantes porque ya no pudieron pagar sus casas, porque ya no tenían ingresos, precisamente porque había fracasado o había cerrado sus puertas la fundidora. Y hoy en día pues la tenemos nada más como un símbolo de turismo, ¿verdad?, de actividades culturales ahí, pero pues aquella fundidora que era el baluarte de la industria de acerera aquí en Monterrey se acabó. Tenemos después que la verdadera industrialización ya como un proceso integrador aquí en Nuevo León se da con la creación de la cervecería Cuauhtémoc en 1890. Pues es una empresa muy importante, jóvenes, porque trajo consigo otras empresas, porque para hacer la cerveza pues se necesitaban botellas, entonces nació la industria del vidrio, se necesitaban cartones, a lo mejor cartones Titán, ¿verdad? Titán. Y pues las fichas no sé cómo las harían, pero también tenían que hacerse fichas, hojalata y lámina. Entonces, bueno, pues como ven ustedes, se derivaron otras industrias. Lo importante aquí del general Reyes es que no solamente impulsaba y estimulaba a los empresarios,
también pensaba en los trabajadores y él fue el primer gobernante que dictó una ley sobre accidentes de trabajo para proteger a todos los trabajadores, no solamente de la obra o de la industria, sino también los del campo. Esta ley sobre accidentes de trabajo fue la primera que se dictó en su género, no existía antes otra, de tal manera que esta fue el antecedente de la ley del trabajo que se da en la Constitución del 5 de febrero de 1917. El señor presidente Venustiano Carranza felicitaba a Reyes por esta medida o esta visión que tuvo sobre los trabajadores. También dictó una ley sobre jornales para regular el trabajo de todos los trabajadores, porque la gente del campo seguía ganando pues al estilo de ser vasallos, ¿verdad? De que estaban las tiendas de raya. Eso existía nada más en el centro y en el sur de nuestro país, pero aquí también había tiendas de rayas. Nosotros en Villaldama, en la Hacienda de Guadalupe, tuvimos una tienda de raya, pero ahí era para vender nada más alimentos a los trabajadores, no para explotarlos o ponerles en una rayita que tanto habías ganado, pero lo habías gastado en alimentos y por lo tanto no había salario. Durante su periodo también Bernardo Reyes demostró un gran interés por el bienestar de toda la población, no solamente de la gente que vivía aquí en el área urbana, sino también de la gente que vivía en el área del campo, en el ranchero, en el granjero, en el campesino. En 1892 se dio una sequía aquí en Nuevo León y por lo tanto no hubo cosechas. El gobernador se dio a la tarea de comprar granos de maíz en Estados Unidos y entregárselos a un precio justo. Como pues vemos nosotros que era un dictador, pero tenía un sentido humanitario de tener a la gente contenta. Claro que había gente que estaba descontenta, pero teníamos un sistema de trabajo, de progreso, ¿verdad?, que nos permitía, pues los ricos vivían como ricos y los pobres vivíamos como pobres, pero había muchas fuentes de trabajo, ¿verdad? Y ahorita pues los pobres estamos pobres y lo que se escasea ahorita es mucho el trabajo, ¿verdad? Por eso se recurre a otro tipo de actividades hasta ilícitas, ¿verdad? También en la época de Bernardo Reyes hay mucho desarrollo en la obra pública. El coronel Joseph A. Robertson, a cuya iniciativa y consejos prácticos se debe mucho el desarrollo industrial de Nuevo León. Este señor estuvo aquí en Montemorelos, ¿verdad? Fue el iniciador de la naranja, de las empacadoras y todo eso de la naranja. Y él decía en una cita que da, dice: la estabilidad del gobierno de Reyes fue la que inspiró confianza al capital y a los negocios que vieron en don Bernardo Reyes la personificación de la paz porfiriana. Por eso invertían, porque había mucha paz, no estaban en riesgo sus dineros. Pues la obra pública, muchachos, pues también la vemos en todos los municipios. La obra pública es la realización visible de toda administración, es con la que se visten todos los alcaldes, que hacer un monumento, que poner un arco, que poner una banqueta, un palacio, una escuela. Esa es la obra pública y es lo que se ve. Nadie le quiere entrar a las obras de drenaje pluvial porque ese no se ve, ¿verdad? Entonces, pero lo que es la obra pública en el gobierno de Reyes también no escapó de avanzar. Para esto creó la Junta de Mejoras Materiales en 1886. Esta Junta de Mejoras Materiales estaba integrada por un grupo de personas solventes moral y económicamente. Ellos pedían dinero o apoyo a las empresas, a los particulares y a los municipios para hacer las grandes obras. Y no solamente estaban atentos a la obra pública, sino también eran los encargados de hacer los desfiles, las fiestas patrias. Al terminarse la construcción, también aquí en Nuevo León, en Monterrey, se terminó de construir la penitenciaría o la cárcel, ahí en Monterrey, en el año de 1895. Al terminarse esta construcción, don Bernardo Reyes pensó que Monterrey merecía un palacio de gobierno de altura,
que brillara y que fuera motivo de atención por todos los visitantes. Y así él estuvo pendiente de la construcción, de hacer todos los detalles del palacio, de hacer los planos, y les dijo por qué calles se ubicara por las calles de Zaragoza y Suazua. Ustedes ubican ahí el Palacio de Gobierno en la fotografía y pues también lo han visitado. Y pues se construyó al lado norte de la Plaza 5 de Mayo. Es una belleza nuestro Palacio de Gobierno. Como en el caso de la penitenciaría y en el del Palacio, pues los municipios también colaboraron para construirlo. Allá por el norte, por ejemplo, el municipio de Lampazos le pedían 10 pesos por mes para la construcción del palacio, pues así a Sabinas otros 10 pesos, a Villaldama 15, de acuerdo a cómo estuvieran los recursos de cada municipio, más lo que pedían a las empresas. Así es que nunca se endeudó el gobierno en obras públicas, porque todo era con cooperación y donaciones privadas. En la administración de Bernardo Reyes, estas obras públicas no solamente se dieron aquí en Monterrey, sino también aquí en los municipios. En los municipios nosotros tenemos palacios, escuelas, kioscos, panteones, pues plazas de toros, teatros, todo eso se dio al mismo tiempo. Había 2 municipios relegados, ¿verdad? Porque no podían con sus gastos y Reyes les mandaba presupuesto a veces. Pues allá Mier y Noriega, por ejemplo, que estaban muy alejados de nuestro país, se sentían alejados, pues no nada más en distancia, sino también alejados del presupuesto. Como hasta la fecha los municipios del sur tienen sus problemas, ¿no? También otra obra importante de Reyes fue la creación de la Escuela Normal para Señoritas en 1894. Ya antes existía la escuela para profesores de instrucción primaria, pero aquí surgió la de mujeres y pues no nada más surgió así como una escuela normal, sino también se estudian telegrafía, contabilidad y algunos oficios. Esto permitió que la mujer se incorporara a la educación, pues antes nada más tenía derecho a la educación básica y estudiaban nada más de 6 a 12 años nada más, y los hombres de 6 a 14. Siempre los hombres tenían un poquito más de predilección para los estudios, ¿verdad? Porque siempre decían los padres, no es necesario que la mujer se estudie tanto, si al fin que está destinada al matrimonio. Bien, otras obras importantes incluyeron las mejoras que se hicieron en el Colegio Civil. En el Colegio Civil y en el Hospital González se estableció un pabellón para tuberculosos que antes no existía y que sí se daba mucho esa enfermedad. La estatua a Hidalgo, no sé si la habrán notado, ahí en la Plaza Hidalgo, cerquita de Sambor del centro, ahí está una estatua dedicada a Hidalgo, y así hubo muchos monumentos. También se renovó el incendiado Teatro Juárez, que antes era el Teatro Progreso, en 1898. En fin, Reyes se empeñó porque brillara Monterrey como una de las ciudades más importantes, pues para ejemplo de todo México y de fuera. Reyes era un personaje que no solamente se ocupaba de que se hicieran las obras públicas, él personalmente las revisaba, se preocupaba porque estuvieran iluminadas las calles, hasta decía por qué calles debía de pasar la basura, ¿verdad? Entonces, pues yo no sé cómo le alcanzaba el tiempo, porque ahora a los gobernadores casi no les alcanza el tiempo, y don Bernardo Reyes estaba pendiente de todos los detalles, desde los más mínimos, ¿verdad?, hasta los que son en las grandes obras. En las memorias de Bernardo Reyes, no sé si tengan oportunidad alguna vez, algunos alumnos que les guste la historia, de revisar los informes de don Bernardo Reyes. Son de lo más completo los informes, son libros gruesos, así, y pues nos llama la atención un apartado ahí de la forestación. Fíjense qué importante, Bernardo Reyes mandaba
reforestar los montes, las calles, las plazas. Nosotros salíamos al monte antes o al campo y decíamos, uy, pues esas grandes arboledas donde no se dejaba sentir el sol, no eran arboledas que nacían así en forma espontánea, fueron sembradas por los habitantes, y no solamente sembradas, tenían que informarle a don Bernardo Reyes cuántos árboles se habían logrado y cuántos se habían secado y por qué causa. Decían las gente de antes, en la época de Bernardo Reyes había que saber de todo, hasta del tiempo, ¿verdad? Entonces, de las flores también, cuántas flores se sembraban en los municipios y cuáles se vendían y si había mercados. O sea, había detalles que pues nosotros ahorita no viene eso en las estadísticas realmente. Aquí tenemos un ejemplo de una arboleda muy fuerte que tienen ustedes ahí, ¿verdad? Del manzano. Es un lugar precioso, ¿verdad? Bueno, pues también en la época de Reyes, muchachos, hubo servicio de transportes. Ustedes deben de tener muy en cuenta que don Bernardo tuvo a su favor algo que le permitió avanzar, el honor. Don Bernardo era honesto a toda prueba, porque en esa época pues todos los empleados públicos podían corromperse porque había mucho oro, había mucho dinero. Sin embargo, don Bernardo Reyes nunca aceptó dinero. Nada más la gente que ganaba su salario, hubo el tesorero que se llamaba don Ramón García Chávarri. El señor en 10 años le aumentaron 200 pesos, fue todo el aumento. Y los demás eran empleados por honoríficos, pues era un honor servir al gobernador. Entonces, don Bernardo Reyes en una ocasión no tenía corral en su caballeriza, entonces un señor dijo, bueno, pues le voy a mandar por una cerca, y don Bernardo Reyes le dijo que no estaba de acuerdo, pero como ya la había hecho, él se la iba a pagar en pequeños abonos. O sea, tenía el código militar muy arraigado. Pues ya les habíamos dicho, jóvenes, que en esta época se contó con servicios de agua, de luz eléctrica, de alumbrado público. En fin, tuvimos un adelanto muy grande en esta época, sobre todo en los años de 1890 a 1900, hasta 1907 tuvimos un grandes avance en lo que es la obra pública. En relación al transporte, pues ustedes ven ahí cómo se transportaban a través de tranvías estirados por mulas, ¿verdad? Que iban por rieles hasta eso y cubrían a Monterrey a lo largo y ancho, podían subirse en esos carritos. Después fueron ya modificados y se fueron sustituidos por tranvías eléctricos. También tuvimos ferrocarril, ¿verdad? Aquí en Monterrey el ferrocarril llegó en agosto de 1882. Primero llegó al norte, allá a Lampazos llegó en marzo, en Villaldama en mayo y aquí en Monterrey llegó en agosto. Razón, pues porque el ferrocarril venía de Laredo hacia México. También en esta época, también el aspecto bancario, financiero, también tuvo lugar a que se desarrollara la banca. Aquí tuvimos los primeros bancos que hubo en Monterrey, no en los pueblos, se llamaba La Reinera, ahí se podían depositar dinero a plazo fijo. Después vino otra sucursal del Banco Nacional de México y ya en 1892 tenemos el Banco de Nuevo León, que se podía ya emitir billetes. Y por último tenemos el Banco Mercantil de Monterrey. Es un edificio muy bonito que está ahí por la calle Zaragoza, todavía es de la época de Bernardo Reyes. En fin, teníamos servicios bancarios porque aquí estaban los prestamistas más fuertes, los señores Patricio Milmo y hermanos. Pues la educación en Nuevo León no podía quedarse atrás, jóvenes, y así don Bernardo Reyes dio un gran adelanto en la educación, ¿verdad? En la cuestión de que no nada más hubiera la educación básica, sino también la educación secundaria que se impartía en el colegio civil, y ahí mismo en el colegio civil había una educación superior, que era la escuela de jurisprudencia y la escuela de medicina. En la época de Reyes, pues los municipios tenían que costear la educación.
la educación básica. Era problema de cada municipio y así que los municipios muy pobres pues no avanzaban mucho, pero sí toda la educación era controlada por la Dirección de Educación creada en la época de Bernardo Reyes. Además tenía un consejo de instrucción primaria presidida por don Bernardo Reyes y por excelentes profesionistas, y el secretario de ese consejo era el ingeniero Miguel F. Martínez, que ustedes lo ven ahí, un ilustre educador. Y también don Serafín Peña también. Es importante que nos llama la atención que en la época de Reyes también la educación secundaria también se impartía en el colegio civil, pero hubo varios colegios civiles, en algunos municipios hubo colegio civil, como en Linares, en Villa Aldama, en Salinas Victoria, tuvimos ahí colegio civil que después ya no existieron porque pues cambió la política de Reyes, ya no hubo manera de sostenerlo. El colegio civil se sostenía con las cuotas de los alumnos y el de jurisprudencia con el colegio de abogados, que ya después no hicieron la cooperación y pues se vino abajo esa educación. Eso es un punto negativo, podemos decir, de Reyes, porque no apoyó mucho la educación, porque decía que como que no era obligación del Estado hacer una erogación fuerte para la educación. Por último, pues hablaremos de la cultura. No sé si andamos bien en tiempo. La cultura, jóvenes, al igual que en la educación, en la época porfirista se sintió la influencia del positivismo francés. Y la cultura en nuestro país en ese tiempo, en la época de Porfirio Díaz, pues se afrancesó, de tal manera que nosotros en las escuelas estudiamos como segundo idioma el francés. Ahorita pues se les dan el inglés, pero antes mucha gente le preguntan y sabía francés. La música mexicana también se empezó a desarrollar a finales del siglo XIX, allá por 1800 y pico, pero tuvo una gran influencia francesa, tanto al componer las melodías como la composición y la interpretación eran de influencia europea. Y Porfirio Díaz tuvo la gran idea de mandar un grupo de músicos a estudiar a Francia, quienes vinieron aquí a México para ejecutar pues la música de esa época, los valses, ¿verdad? Y componían canciones de tal manera que los europeos todavía se disputan la autoría de esos valses. Como por ejemplo, aquí en Villa de Santiago estuvo Juventino Rosas, un gran compositor, ¿verdad? Autor del vals Sobre las olas, y de Carmen, en honor a doña Carmen Rubio Romero de Díaz, ¿verdad? Y está muy bonito el vals también, ¿verdad? Pero medio lentecito. Y tuvimos otros valses como Alejandra, que pues ustedes la bailan ahí con el señor Alejandro Fernández que la canta, o no sé, Vicente Fernández, ¿verdad? Es otro vals de esa época, Dios nunca muere, Ojos de juventud, bueno, Varita de nardo, Recuerdo, Rosalía, Salvador, pues vienen muchos valses que son de autores mexicanos, pero como en esa época no se acostumbraba a veces ponerle el nombre del autor, pues muchos europeos dicen que ellos las hicieron o ellos las compusieron y realmente son de aquí, de México. En la arquitectura, pues ustedes vemos nosotros que hay muchos edificios de influencia francesa. Los palacios municipales, muchos fueron construidos en la época de Reyes y tienen adornos franceses. Los balcones y todo eso son de estilo francés, y pues no se diga en los muebles que había en esa época, todavía dicen estilo Luis XV, ¿verdad? Los muebles que hay de decoración todavía en muchas casas. La ropa, también la moda era francesa, ¿verdad? Pues así vestían todos en esa época. Claro, estoy hablando de una clase pudiente. La gente del pueblo vestía más sencilla y los muebles eran pues de palmito y de mezquite, ¿verdad? No podíamos hablar de que hubieran esos de tipo francés. En fin, nosotros tenemos ejemplo aquí de el Palacio de Gobierno, es una arquitectura propia de la época de Bernardo Reyes, y allá el Palacio de Bellas Artes en México también es un prototipo de la arquitectura francesa. La salud pública.
En la época de Bernardo Reyes también hubo muchas epidemias. Tenemos la tifoidea, la fiebre amarilla, bueno, pues había la viruela, pues muchas enfermedades. Don Bernardo Reyes creó el Consejo de Salubridad, integrado por el director del Hospital Civil o del Hospital González, como le llamaban antes, más otros médicos reconocidos. Y ese Consejo de Salubridad existía en todos los municipios. En Villa Aldama en esa época tuvimos 4 médicos y nos llama la atención porque son muchos médicos. Ahorita tenemos 2 ahí en Villa Aldama, y entre ellos estaba el doctor Enrique Flores Treviño, quien ponía como condición a los enfermos que los llevaran bañados y purgados. Después de purgarse, pues generalmente ya no necesitaban el auxilio del doctor, se curaban solos. Y también tenemos otro médico que se llama el doctor Celso González. El doctor Celso Villarreal González, pues también a la gente gordita le decía, pues debe aplicarse la dieta del DDT. ¿Y cuál es esa, doctor? Deje de tragar, ¿verdad? Entonces, pues eran médicos muy estudiados en Europa, pero muy apegados a las costumbres de los pueblos. Pues esa es la base, ¿verdad?, de la dieta. La fundación también de un departamento antirrábico. En ese tiempo había mucha rabia, muchachos, porque había mucho ganado caprino, había muchas cabras por donde quiera, muchos cabritos, y los coyotes atacaban a esos animales, ¿verdad? Y entonces mucha gente de los pueblos fue atacada por rabia de los coyotes y venían al Hospital González porque ya había un departamento donde les ponían una vacuna y no les daba la rabia. Eso también se lo debemos a Reyes. Aparte de las vacunas, él mandaba linfa o suero linfático para controlar todas las epidemias en los pueblos. En fin, nuestro periodo de Bernardo Reyes como un reflejo de la política nacional porfirista, pues la podemos dar algunas conclusiones sencillas nada más. El Estado Nacional es y ha sido el proyecto de las élites gubernamentales. Su experiencia más acabada es el periodo porfirista. Como parte de este Estado Nacional, Nuevo León se puede decir que sus élites, tanto políticas como económicas, conformaron al nuevo Estado de Nuevo León. Aquí no solamente las élites políticas de don Jerónimo Treviño, de Genaro Garza García, de Lázaro Garza Ayala, sino también la élite económica representada por empresarios como don Patricio Milmo, Evaristo Madero, don Isaac Garza, todos ellos fueron conformando el nuevo Estado de Nuevo León. También podemos decir que bajo el principio del progreso, de la paz y el progreso, se logró en el Estado un avance material, económico, pues político no hubo desarrollo político, pero un avance de obra de infraestructura nunca vista hasta ese momento. La banca, las finanzas, todo se vio favorecido en la época de Bernardo Reyes. En el aspecto político, ya lo hemos repetido, no hubo desarrollo político porque no estaban de acuerdo en que hubiera muchos partidos. Por eso Bernardo Reyes tenía el Partido de Unión y Progreso y don Porfirio Díaz tenía el Partido de los Científicos, eran los partidos que predominaban. Y pues pensamos también que en una dictadura no hay democracia, así es que no podían quejarse porque era una dictadura la que teníamos. Y la otra conclusión que podemos decir es que don Bernardo Reyes siempre fue congruente con sus ideas. Hasta el final de sus días, él fue porfirista, leal a don Porfirio Díaz, aunque don Porfirio Díaz lo mandó a estudiar al extranjero y lo olvidó y todo, él murió prácticamente por esa causa, ¿verdad? Por ser fiel al porfiriato, sobre todo a su jefe que era don Porfirio Díaz. Eso es admirable en las personas,
porque hay personas que cambian según la conveniencia. Bien, muchachos, nada más que tengan presente que la dictadura es como las enfermedades, ¿verdad? No hay enfermedad que dure 100 años, ni enfermo que las aguante. Y pues solamente me resta decirles, jóvenes, que sigan estudiando con alegría, con esperanza y libertad por nuestro país, y que tengan muy presente que el progreso de su pueblo depende del progreso de sus ciudadanos, y ustedes son los futuros ciudadanos de Villa de Santiago. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra tan valiosa información y le pedimos que nos acompañe para dar inicio a la sesión de preguntas, por lo que cedemos los micrófonos al auditorio. Bueno, jóvenes, antes de iniciar esas preguntas que tienen ahí pensadas, también les queremos informar que dejamos aquí en la biblioteca de esta preparatoria un libro de Villa Aldama durante el gobierno del general Bernardo Reyes, que refleja mucho la política de la que hemos estado hablando. Y también pues las preguntas que quieran. A ver. Que dejó Bernardo Reyes fue a su hijo Alfonso Reyes, el Universal. Es un escritor reconocido mundialmente. ¿El gobernador Bernardo Reyes alguna vez visitó Santiago? ¿Alguna vez visitó Santiago? Sí, porque vinieron aquí al Porvenir a renovar todas las instalaciones realmente, porque en la inauguración, maestro, aquí está el maestro especialista en Bernardo Reyes, el maestro Florentino. A ver, díganos, maestro. Bueno. Vino a la inauguración de la fábrica de hilados y tejidos del Porvenir en el Cercado en 1891. Muy bien, el maestro nos pasa la información que vino a la inauguración de la fábrica de hilados y tejidos llamada El Porvenir. En 1891 estuvo aquí don Bernardo Reyes. Gregorio Zambrano y Valentín Rivero, de empresarios muy reconocidos allá en Monterrey. Gracias, maestro. Bueno, pues creo que hemos agotado las preguntas. Gracias. Les damos las gracias a todas las personas que nos acompañaron en este recinto y a los que nos siguieron vía internet, y muy especialmente a la preparatoria número 20, sede de este evento, a la Dirección de Estudios del Nivel Medio Superior de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la Dirección de Educación a Distancia, a la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, y a todo el equipo técnico que hizo posible la transmisión del evento. Muchas gracias.